primera presentación de qué es la monitorización, o sea, en qué consiste la monitorización de la sostenibilidad del software. Y luego mi compañero José Alejandro va a hacer una demostración sobre cómo la eficiencia del código influye en, en el uso energético y cómo también esos parámetros se pueden usar como correlación para usarlos también en la monitorización. Y a continuación mi compañero Juan Luis Tolosa va a hacer una demostración también de un software específico de, por así decirlo, de monitorización en tiempo real, ¿vale? Entonces, si no os importa, bueno, no he cancelado el audio así en general, pero si podéis a lo mejor poner el mute para que no haya ruido de ambiente y después al final de la sesión tendréis también ocasión de hablar si lo deseáis. Tenemos, me estáis viendo, ¿verdad? La pantalla, la estoy compartiendo bien. Bien, en principio, una definición para quienes no estuvisteis en la sesión anterior de qué es lo básico de cuando hablamos de Green Software. Estamos hablando, cuando hablamos de Green Software, hablamos de aplicaciones en las que se producen o se utiliza en su ejecución y en su producción, etcétera, etcétera, menos carbono, ¿vale? Es verdad que es un aspecto muy vinculado, la sostenibilidad no es solo descarbonización, es algo más, ¿vale? Pero es verdad que al final el uso de energía es el parámetro principal que afecta en la producción de huella de carbono del software. Por una parte, hablamos de que el Green Software es eficiente en carbono, es decir, emite menos carbono que un sistema en el que no se han utilizado técnicas de Green Software. Si no sé, hay alguien que no ha puesto el mute, si no os importa, para no oír ruido de fondo. Y la eficiencia de carbono la podemos obtener o bien siendo más eficientes en energía, es decir, usando menos energía, pero también siendo más eficientes en el hardware. Veremos que hay una parte del carbono que nos viene por, o de las emisiones de carbono que viene por el carbono embebido, que ese es el que se produce básicamente al producir el hardware, ¿vale? O al mantenimiento del hardware, etcétera, etcétera. Y por otra parte, a mayores de emitir menos carbono, también podemos utilizar energías más limpias. Esa sería lo que denominamos conciencia del carbono. Es decir, tener una inteligencia que nos esté indicando en cada momento qué tipo de energía se está utilizando, si son energías limpias o no. ¿Vale? Entonces, para todas estas, para ver si el software que estamos, medir si el software que estamos generando es o no Green Software, partimos principalmente de esta métrica, que es el Software Carbon Intensity, definida por la Green Software Foundation, que es un estándar a día de hoy y que por una parte mide obtenemos cuál es la energía consumida por el software en kilovatios hora, ¿vale? Por otra parte, la intensidad de carbono basada en la localización, es decir, si el carbono es más intenso en aquellos lugares en los que se está produciendo energía que no es limpia y es menos intenso en aquellos lugares en los que se están produciendo energías limpias en el lugar en el que está ejecutándose el software. El carbono incorporado, es decir, el carbono que se ha emitido en la creación y en el mantenimiento, en el final de vida del hardware, y todo esto multiplicado por una unidad funcional, que sería la escala en función de la cual se mide estas emisiones de software, ya sea por usuario o por dispositivo. Entonces, para poder tomar esta medida de obtener este SCI, ¿qué necesitamos? Calcular la energía, calcular la intensidad de carbono y calcular el carbono incorporado. Vale, ¿cómo hacemos esto? Y entonces ya podremos monitorizar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, para lo que es la parte del carbono embebido, por ejemplo, el carbono embebido o carbono incorporado, la mayor parte de dispositivos ya disponen de una ficha en la que se da información sobre lo que se denomina el Product Carbon Footprint. Es decir, nos da información sobre, a lo largo del ciclo de vida útil de ese hardware, ¿vale? Prorrateado por la vida útil de ese hardware, cuál serían las emisiones en kilogramos de CO2 equivalentes que se producen tanto en la producción como en el fin de vida, como en el transporte. Estas tres columnas serían un poco lo que nos permite calcular el carbono embebido, según las métricas que nos da el propio fabricante, ¿vale? En función de la localización también y en función de la base, del tipo de uso que se esté haciendo del software. Si nosotros conseguimos
alargar la vida útil del software, al final el valor neto de estas cantidades de emisión será el mismo, pero el prorrateado por los años será menor. O sea que estaremos, por así decirlo, haciendo que se amortice ese gasto, ese consumo de CO2, esa emisión de CO2 que se ha producido en la producción, lo estaríamos amortizando a lo largo de los años y le estaríamos haciendo más eficiente. Esa es una de las medidas que podemos obtener de estas tablas, ¿vale? Otras medidas que podemos obtener, por ejemplo, Codecadboard, que es una utilidad, una librería de Python que sirve para obtener valores, bueno, son valores muy grosos, ¿no? muy poco precisos, pero bueno, nos sirven para hacer una comparativa de los datos. Utiliza algo que le llama potencia de diseño térmico, que en el fondo eso es la cantidad máxima de calor que una CPU, una GPU genera bajo una carga de trabajo intensa. Ellos tienen valores de listas de CPU y cuál es el valor de esta potencia medida en vatios para cada una de esas CPUs, ¿de acuerdo? Entonces podemos acceder a esa lista y obtener esos valores como valores de métricas que podemos utilizar, ¿vale? Es en función de si es CPU o GPU, obviamente esos valores serán más altos o menos, pero también hay que tener en cuenta si con más uso con más cores vamos a reducir drásticamente el tiempo necesario para producir, en este caso del ejemplo, entrenar un modelo grande, ¿vale? Entonces, otro de los valores que podemos utilizar sería esta medida. También tenemos para la obtención de datos de intensidad de carbono, tenemos diferentes herramientas que nos permiten obtener cuál es en cada momento o cuál ha sido en el histórico del tiempo el estado de la producción de carbono en una localización. Electricity Maps, el Carbon Aware SDK es una de las utilidades de la Green Software Foundation o GATTime. Son lugares en los que nosotros podemos consultar cuál es la intensidad de carbono, es decir, cómo se está produciendo la energía en ese momento. Y esos datos también lo podemos utilizar como métricas. Pongo también el ejemplo para el caso de España de la API que proporciona la red eléctrica, ¿vale? Sobre el que podemos indicar, conocer cuál es el estado en cada momento. Eso también es un valor que podemos obtener y que podríamos utilizar para descubrir esa métrica del SCI que veíamos al principio. Tenemos también las métricas proxy. Métricas proxy son correlaciones conocidas entre métricas que son fáciles de medir y que se correlacionan directamente con lo que serían las emisiones de carbono. Podemos utilizar las de Kepler, que serían medidas, o sea, son métricas que nos proporciona Kubernetes, o el Prometheus Node Exporter sobre sistemas servidores Unix. Entonces, todas estas medidas que nos dan sobre CPU, memoria, etcétera, etcétera, por ejemplo, veremos que tienen una correlación directa con las emisiones de carbono. Una que pongo ahí muy clara, la utilización del hardware en correlación con la energía utilizada y la energía utilizada en correlación con las emisiones de carbono. Vamos a ver después, nos va a hacer una demostración José Alejandro de, veremos que tiene un notebook en el que vamos a ejecutar una aplicación de manera más o menos eficiente y esa eficiencia energética vamos a ver que tiene un rendimiento en la reducción de las emisiones de carbono, ¿vale? Entonces, otras de las medidas que podríamos tomar son las métricas proxy. También tenemos, cuando nuestra carga está en la nube, varias utilidades de los diferentes, aquí pongo hiperescaladores que nos dan datos. El problema con estos datos es que a día de hoy, no todos los datos que nos dan sobre las mediciones de huella de carbono de nuestras infraestructuras en la nube son comparables, ¿vale? Es decir, los datos que nos da AWS con los datos que nos da Azure, etcétera, etcétera. Desde la Green Software Foundation se está tratando de que haya una estandarización de estas métricas, de manera que podamos conocer cuál es el estado de funcionamiento de nuestros sistemas cuando los usamos en una infraestructura pública, ¿vale? Y ya para finalizar, tenemos todos estos datos, más o menos hemos visto cómo podemos medir cada una de las, vamos a volver si queréis rápido a la fórmula, y más o menos hemos visto de manera un poco rápida cómo podemos obtener información de cada una de estas medidas, ¿no? De lo que necesitábamos, de la energía, de la intensidad de carbono, del carbono incorporado, ¿vale? Y ahora todo esto, ¿qué tenemos que hacerlo? Incorporarlo
a nuestro sistema de monitorización. Podemos definir, esto que hemos definido son indicadores, SLIs, al final, las métricas proxies con el uso de CPU de memoria, el tiempo de ejecución, el SCI, la intensidad de la energía, las métricas de ecodiseño que nosotros podamos generar por suma o por adición de estas métricas iniciales. Todo eso son indicadores que ya tenemos. Los objetivos que podemos fijar para nuestro sistema, para nuestra observabilidad, serían, por ejemplo, que la utilización del hardware nunca sea nunca sea menor al 80%, por ejemplo, que la vida útil de un servidor sea de 6 años, que las energías sean limpias el 80% del tiempo de ejecución, etcétera, etcétera. Esos serían objetivos que nosotros nos podemos poner y que con lo que hemos indicado antes podríamos medirlo, ¿no? Y después tendremos nuestro agreement, nuestro contrato, en cuanto a intensidad de carbono, en cuanto a eficiencia de hardware, en cuanto a vida de hardware, ¿vale? Y todo esto son al final métricas, objetivos y contratos que van junto con el resto de métricas, objetivos y contratos que tendremos en nuestro sistema sobre tiempos de ejecución, sobre, bueno, tiempos de respuesta, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, si tenemos métricas estandarizadas en tiempo real y tenemos trazas que nos correlacionan eventos con situaciones predecibles en nuestro sistema, podemos tomar medidas restaurativas. Si tenemos una alerta que nos dice que un servidor está infrautilizado, es decir, que no estamos utilizándolo a un rendimiento máximo, eso es siempre un coste, siempre tiene un coste en carbono, entonces podemos tomar medidas, podemos a lo mejor mover algún procesamiento a ese servidor, etcétera, etcétera. Es un poco la introducción a lo que sería el tema que vamos a tratar. Os voy a dejar con las demos. Ahora, bueno, vamos si os parece, vamos a empezar con la demo de José Alejandro, porque después Juan Luis nos va a mostrar la herramienta de la que ellos disponen, en la que ellos pueden hacer una monitorización en tiempo real a diferentes niveles, con diferentes, digamos que granularidad. Pueden medir a nivel de servidor, a nivel de clúster de servidores, a nivel de localizaciones de contenedor, etcétera, etcétera. Entonces, nada, yo dejo de compartir, ¿vale? Y ya le paso la mano a mi compañero José Alejandro, si te parece. Vale, muchas gracias, Ruth, y muchas gracias a todos los asistentes. Gracias por la introducción muy interesante sobre todos los conceptos que encierra esto de Green Software. Voy a compartir pantalla de una vez para proceder a mostrar las demos y que de alguna manera podamos entonces empezar a verlo ya en la práctica. Uno de los aspectos fundamentales, como mencionaba, pues hay mucha documentación, ya se ha generado mucha documentación en los últimos 3 años. Ahorita también Juan Luis nos va a contar un poco ya desde una herramienta completa que permite todo esto, como lo mencionaba Ruth. Ahora vamos a hablar un poco de esta parte. Bueno, yo les diría que antes de empezar a monitorear hay que comprender un poco el contexto de lo que es el concepto y cómo llevarlo a la práctica, porque en este momento, pues, Green Software está clasificado como algo innovador para 2025, según Infocu, pero es algo que todavía hay que ir a trabajar en lo que sea, en el alcance que queremos tener. Voy a empezar con este notebook. Tengo 2 notebooks, vamos a verlos por tiempo. Ahorita les comparto el código. Este código lo pueden utilizar y va a estar disponible en mi GitHub para que todos lo puedan consultar las personas que deseen. Hoy en día no hablamos solamente de transformación digital, hablamos de una transformación digital sostenible. Es decir, que a la vez que nosotros estamos pensando en personas, procesos y tecnología, que eran como los tres cuadrantes o los 3 puntos que nos enfocamos en transformación digital, hoy vemos también medio ambiente. Y en esto, bien, cuando vemos entonces sostenibilidad, sabemos que en ambiente, sociedad, economía, la parte cultural, todo el enganchamiento, todo lo que es el tema de ser consciente de carbono, y eso todo se mueve a partir del gobierno de las tecnologías de información.
Conceptos muy importantes: telemetría, monitoreo, observabilidad y trazabilidad. Hay que medir el alcance hasta dónde vamos a llegar. Aquí les dejo un concepto de lo que es cada uno. Hoy vamos a ver cómo la supervisión continua de métricas para detectar de pronto desviaciones o degradaciones, pero también hoy hay un punto importante que se promueve con todo esto, que es la observabilidad, que es esa capacidad de inferencia que nos permitiría tener herramientas como lo que vamos a ver ahorita y lo que va a mostrar Juan en la última parte de la presentación. Entonces, hay que comprender esto, hay que comprender también el alcance de nuestras emisiones. Hay unas emisiones que son directas nuestras, hay unas emisiones que son indirectas. Por ejemplo, cuando compramos energía, dependiendo de la energía, si es limpia, si es menos limpia, cuánto contamina. Esas categorías generalmente vienen en alcances, que son categoría 1, lo que produce la organización; categoría 2, emisiones indirectas, como la energía comprada, la electricidad; y el nivel 3, que ya son, por ejemplo, cuando tengo que hacer un viaje, cuando se está ejecutando mi software en un dispositivo de cliente. Entonces, eso hace que sea a veces muy complejo compartir. Entonces, eh, la Green Software Foundation sacó el indicador de intensidad de carbono del software. Esto ya es un estándar, esto ya es una norma ISO, es decir, que no se está trabajando sobre algo que alguien se inventó y que solamente lo está manejando una empresa o esta persona, sino que ya es un estándar. Entonces acá un poco más hacia la parte práctica es poder implementar esto ya a nivel de desarrollo. Entonces, en esto les invito a ver la grabación del primer evento de Colombia, que está en YouTube. Ahorita se los comparto, donde explicamos pues también esta relación de lo que es las emisiones versus la eficiencia del software. Aquí se hizo un ejemplo muy sencillo, que fue tomar la serie de Lucas. Esta serie son ejercicios comunes de desafíos en cursos de programación. Entonces, la serie de Lucas es partir de dos números y lo que yo voy haciendo es sumando los anteriores. Entonces, 1 más 3, 4, 3 más 4, 7, 4 más 7, 11. Esto, aunque pareciera muy fácil, computacionalmente tiene un costo. Y ese costo va a depender de la manera como los ingenieros desarrollamos e implementamos nuestras soluciones. Entonces, en ese sentido, pues yo puedo tener varias implementaciones, y esas implementaciones me pueden dar un valor que puede ser muy alto. No me voy a detener aquí en el código. Como les digo, está en GitHub. Ahí pueden hacer los comentarios y podemos responder las preguntas. Aquí nos damos cuenta que cuando yo utilizo, por ejemplo, un enfoque de recursividad, al momento de ejecutar, pues se sube el tiempo de ejecución. Y ese tiempo de ejecución resulta siendo directamente proporcional a las emisiones, que era lo que nos estaba mencionando Ruth. Entonces, en este caso, pues esto es muy interesante, pero no lo podemos dejar solamente aquí. Esto lo podemos ir incluyendo como parte de la observabilidad y el monitoreo, mirando en qué fases vamos a incorporar esto, qué herramientas vamos a utilizar, y lo más importante es poder establecer un diccionario de datos que me permita saber qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir, cuáles son los datos que voy a tener para poder empezar a compararlo, por ejemplo, con este tema del consumo diario de la generación diaria de huella de carbono según actividades específicas. Entonces aquí, al final, cuando en este notebook, nos damos cuenta que cuando analizamos la correlación, ¿qué quiere decir la correlación? Lo voy a decir con un ejemplo muy sencillo. Si yo estudio, lo más seguro es que me vaya bien en un examen. Si no estudio, lo más seguro es que no pase el examen. Entonces, si yo paso el examen, probablemente no dependa de si llovió o no llovió el día de hoy. Entonces, hay una correlación fuerte cuando yo estudio y paso el examen. Asimismo, y eso se mide como un 1, correlación positiva perfecta. Resulta que cuando se hacen los análisis que se han hecho, y aquí lo podemos ver, la correlación es muy fuerte entre la ejecución y las emisiones. Y vemos que cuando se empieza a subir el tiempo de ejecución, también se empieza a subir las emisiones. Y dependiendo de cómo yo lo implemente, pues eso también me va a dar a mí un resultado.
Esto es muy interesante. Esto es calculado utilizando Code Carbon, que es una librería que está disponible en Python, pero no es la única opción. Esto fue lo que mostramos en el primer, en el primer meetup de Colombia. Hay otra opción y es basado en lo que nos explicó Ruth, que es coger la intensidad de carbono, el indicador de intensidad de carbono del software e implementarlo. No hay muchos ejemplos en Internet sobre esta implementación. Eso también lo vamos a dejar en GitHub, donde yo lo que voy a hacer es un estimador. Aquí es importante anotar que esto requiere un harto ejercicio de arquitectura. ¿Por qué? Porque esto es algo que vamos a medir, pero que no debería alterar nuestra funcionalidad. Entonces aquí tenemos una integración con Electricity Maps, que es donde vamos a obtener la huella de carbono de las últimas zonas. Ahorita ya les muestro. Y aquí lo que me va a hacer es el cálculo. Este cálculo que ustedes ven acá es el mismo que yo tengo por acá. Y lo voy a revisar, lo implemento. Y aquí hago un decorator. Aquí lo que hago es utilizar genéricos, por ejemplo, en Python, que me permitan de manera muy sencilla calcular esto. Aquí yo lo estoy calculando. En este caso, estas medidas no me deberían alterar mi funcionalidad. Recordemos que deberíamos aplicar, por ejemplo, principio SOLID para todo esto, responsabilidad única, interfaces y todo esto. Esto que mencionaba hace un momento, Ruth, de Electricity Maps, aquí tenemos todos los indicadores de cuánta huella de carbono está generando nuestra energía. Con base en eso, entonces lo que yo hago es calcular y utilizando una simple anotación, lo que yo hago es obtener, por ejemplo, en esas mismas que yo les mostraba hace un momento, las mismas funciones de cálculo, lo que hago es yo poder obtener mi medida eh, de huella de carbono. Entonces, en este sentido, por ejemplo, vamos a mirar cuánto es la huella de carbono de hacerlo de manera iterativa. ¿Qué significa de manera iterativa? Que yo voy a ir tomando uno por uno los datos y tomo el anterior y el nuevo y genero, perdón, el anterior y el actual y genero el nuevo. Entonces, por ejemplo, 3 más 4. El anterior es 3, el actual es 4 y el nuevo es 7. Después tomo 4 más 7, 11. Después tomo 7 más 11, 18. Lo voy haciendo de manera iterativa. Y de manera recursiva, pues yo lo que voy a hacer es hacer una serie de llamados hasta que llego al final y después enlazo todos esos valores. ¿Cuál es el tema? Que eso realmente me va a generar un sobrecosto en eficiencia. Y esto al final, cuando nos vamos a dar cuenta acá, pues la huella de carbono acá casi que es, pues por la simplicidad del ejercicio, pues es muy bajo. Pero si nos damos cuenta acá en la serie de Lucas de manera recursiva, nos vamos a dar cuenta que el costo es más alto. Entonces, esta es una manera de poderlo implementar. Por ejemplo, aquí lo estamos presentando con Python. O sea, es muy importante tener esto como una utilería para que usted se pueda utilizar en diferentes lugares. Y un aspecto importante es que se pueda establecer, que es algo de que nos va a mostrar ahorita Juan, y es que podamos establecer qué vamos a medir y cómo lo vamos a mostrar. Porque una cosa es poder obtener esos datos. Por ejemplo, aquí yo tengo ya un primer dataset, un primer conjunto de datos que me permite obtener estos datos y tener estas emisiones y puedo hacer, aquí ya puedo obtener, por ejemplo, las correlaciones y esto poderlo llevar a un dashboard en Grafana, en Power BI, en lo que yo necesite. Pero hay otra cosa muy importante que es cómo lo voy a integrar para que mi código no se vea sucio. O sea, siga aplicando lo mismo de la buena ingeniería, código limpio, patrones de diseño, principios de diseño, pues lo voy a hacer de una manera con intersectores, con inyectores, de alguna manera que no se me afecte mi código. Y aquí lo puedo hacer de esta manera y como ustedes se dan cuenta, aquí ya me calcula la huella de carbono basado en el estándar de la Green Software Foundation. Es una norma ISO, ahorita se las comparto y ahí ya lo pueden obtener y de esa manera ya podemos hacer una comparación incluso cuando hacemos una ejecución y cálculo con Code Carbon y con el estándar de la Green Software Foundation. Entonces, por ejemplo, acá en la serie recursiva de 40, aquí nos dio
3.09. Esto es muy poco realmente, 0. Algo. Entonces aquí lo podemos comparar con este. Y si nos damos cuenta, las diferencias son más altas. Entonces, ahí es donde nos vamos a tener que revisar con cuál metodología. Para mí, pues esto, como les decía, ya es un estándar. Un primer paso sería el Code Carbon, pero también podría empezarse ya, como ustedes se dan cuenta aquí con esta parte. Entonces, ahorita pues vamos les voy a proceder a darle espacio a Juan para que podamos ver. Ya les comparto entonces este tema, este código, y lo que les comparto como experiencia ya en haberlo implementado en diferentes sistemas es medir el alcance, definir, establecer un alcance, revisar hasta dónde quieren llegar. Solo telemetría, monitoreo, observabilidad, trazabilidad también es muy relevante. Aquí por último les comparto, por ejemplo, esta imagen de cómo nos podemos dar cuenta que aquí mejoramos esto es una labor continua. Esto lo pueden encontrar en AWS, como lo mencionaba Ruth, aquí en la parte del Customer Carbon Footprint Tool. Aquí lo van a ver. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una comparación que dejo en lo que en GitHub, y es que la primera iteración, esto fue una prueba de concepto que se hizo para después llevarlo a la nube en producción y fue muy exitoso, es que se tenían servidores zombies, es decir, que no hacían nada. Se simplificó esto, se disminuyó el costo, pero cuando empezamos a usar Kubernetes, pues se aumentó el costo. Y todo esto fue porque se utilizaba Terraform y se creaban infraestructura, y esta infraestructura se utilizaba y se dejaba por un tiempo ahí ociosa y después se borraba, y esto era para puras pruebas. Entonces, lo que se hizo fue establecer como un lineamiento desde el gobierno de TI para que esto a tan pronto se haga. Lo que se hace es borrar y se verifican que los costos no se están subiendo. Eso se puede configurar en Amazon sin ningún problema, y esas notificaciones nos ayudan. Pero pues, más sin embargo, estos no son suficientes, estas herramientas. Realmente nosotros tenemos que complementarlas con temas como estos. Entonces, ahí ya le doy espacio a Juan para que pueda continuar con la presentación. Y las preguntas las podemos ver entonces a medida de, Eh, al final. Vale. Perfecto, muchas gracias, José Alejandro. A ver, comparto. Creo que ahí estamos. Vale. Bueno, un poco siguiendo el mensaje con el que iniciaba Ruth y que ha continuado José Alejandro. Ahora vamos a ver una demo de nosotros. Yo soy el CEO de una muy pequeña startup. Yo creo que la primera startup en España enfocada a todo el tema de sostenibilidad digital. Y bueno, sí que nuestro objetivo principalmente es todo esto que hemos estado hablando, pues generar un framework industrializado, ¿no? Para que realmente sea adoptado por no únicamente equipos de desarrollo, sino también equipos de dirección de IT y también equipos de dirección de sostenibilidad, ¿no? Tener esa mirada. Entonces, al final, sí que es importante el centrarnos hablamos mucho de huella de carbono, etcétera, etcétera, pero básicamente lo que hacemos es observabilidad energética, ¿vale? ¿Y por qué hacemos observabilidad energética? Porque nos da beneficios tangibles, y beneficios tangibles para las compañías, ¿no? Y para las compañías, beneficios tangibles actualmente tienen que ver con ahorro de costos o incremento de ingresos, en este caso más enfocado al ahorro de costes, ¿vale? Y también un enfoque más sostenible que también se traduce en economía. Quiero decir, las compañías están comprando créditos de carbono que tienen un valor por cada tonelada de CO2 equivalente, dependiendo del mercado regulado o no regulado, puede ir desde los 10 hasta los 100 euros. Entonces, esto es lo que queremos conseguir con todo esto. Y con esto os comento muy rápido. Además, hoy mi equipo me ha robado, no lo reservé y me ha robado el entorno de demo, entonces estamos enganchados al entorno de desarrollo y cualquier cosa puede pasar porque les he dicho que no trabajen más, pero ya veremos a ver. No, pero vamos, seguro que bien. Bueno, nosotros al final
lo que intentamos es, como os comentaba, intentamos generar una plataforma que genere ese framework, ¿no? Ese framework de trabajo, que pasemos a ser más de una utilidad que utiliza un desarrollador concreto dentro de una compañía, a ser un estándar, un framework, una plataforma que se utiliza en toda la compañía con un propósito de sostenibilidad digital. No únicamente Green Software, Green IT, pero bueno, desde el principio hemos hablado de Green Software, pero no, es decir, estamos hablando de sostenibilidad del hardware, etcétera, etcétera, que va mucho más allá que el software. Entonces, nosotros queremos que se tenga una visión desde un punto de vista jerárquico en la que este tipo de acciones generen toma de decisión, ¿no? Entonces, tenemos un enfoque mucho más alto nivel, a nivel de compañía. De hecho, tenemos un company profile que no está cargado aquí en el entorno de desarrollo, que estamos generando. De hecho, la Green Software Foundation está haciendo algo parecido, como un Maturity Matrix, para que realmente sea una radiografía de sostenibilidad digital para la compañía, con diferentes elementos, y todo aquello que acabe en un dashboard a nivel compañía. No me voy a centrar en esto porque no es relevante para hoy y tenemos poco tiempo. Luego nosotros principalmente en lo que separamos es en activos, y cuando hablamos de activos nosotros nos referimos a activo físico, es decir, activo hardware, es decir, el activo que el que está enchufado, ¿no? El que está consumiendo de forma directa la energía, y servicios. Y servicios habitualmente pues son servicios software, que pueden ser desde el punto de vista de servicios software puro, como pueda ser una aplicación o un proceso de MLOps. Pero también estamos empezando a incorporar servicios, por ejemplo, de red. Es decir, oye, ¿cuánto me está consumiendo una VPN? ¿Cuánto me está consumiendo la VLAN 1464 de este servicio que gestiona tanto tráfico, ¿no? Al final, queremos llegar a ese nivel. Y todo eso con un propósito de tener la capacidad de generar agrupaciones. ¿Y por qué generar agrupaciones? Porque igual que decíamos que queremos llegar a tener esa visibilidad desde el punto de vista de compañía, también queremos tener una visibilidad compartimentada. Quiero decir, queremos analizar cuál es el consumo energético y la huella de carbono generada por el aplicativo del proyecto X. Ese proyecto X está corriendo en una serie de máquinas, que corren en una serie de desarrolladores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, a nivel estructura es esta, por supuesto, para luego acabar en un proceso de certificación, que ya mis compañeros han estado hablando de todo el tema del Software Carbon Intensity, ISO 21031, que veremos ahora. Principalmente, nosotros lo que hacemos es, en un entorno en las agrupaciones, lo que hacemos es generar agrupaciones lógicas de activos que hacen agregación de indicadores, ¿vale? No es otra cosa que eso. Como veis, en España no únicamente tuvimos un outage de energía la semana pasada, esta tarde hemos tenido un outage de datos de carbonificación de la energía justo antes de la demo, ¿vale? Que no estaba hablando, y nosotros nos conectamos a diferentes fuentes y han empezado a dejar de reportarnos datos, pero bueno, han vuelto. Como veis aquí, seguíamos midiendo energía, pero no teníamos esa convolución con la carbonificación de la energía. Al final, desde el punto de vista de la métrica, otra cosa es cómo conseguimos la métrica, pero desde el punto de vista de la métrica es muy sencillo. Es decir, tenemos que tener en cuenta cómo consumimos energía y cómo evolucionarlo con cómo decarbonificada está esa energía. Y esto es lo que no es baladí. ¿Por qué? Porque hablamos de Electricity Maps, por ejemplo. Sí, esto es el mundo ideal si estuviéramos conectados el 100% del tiempo al pool energético. Pero es que la realidad de las compañías no es esa. Es que si vamos a una compañía grande, probablemente tenga una PPA con el Iberdrola de turno, en el que estamos consumiendo energía, pero no está carbonificada porque tiene origen verde. O tengamos un sistema de autogestión energética, fotovoltaica. Entonces, durante el tiempo en el que estamos consumiendo nuestra propia generación, etcétera, etcétera, no tenemos ese nivel de carbonificación. Entonces, lo que intentamos es, nosotros, en el momento de dar de alta un activo de computación, pues ya tenemos en cuenta este tipo de cosas. Estamos teniendo en cuenta oye, ¿cómo está siendo alimentado este activo de computación? Y luego tenemos en cuenta también algo que comentaba Ruth al principio y que es importante. A nivel de computación no tiene mucho peso, que son las embodied emissions, ¿no? Todo ese proceso de manufacturing, transporte, on-life de los activos, pero hay que tenerlo en cuenta. Esto no lo traemos al final del Product Carbon Footprint de los proveedores,
Aquí tengo el ejemplo de uno de Dell, por ejemplo, que nos lo da segmentado, pues nosotros nos traemos esto y la sacamos ahí. Nos tenemos que fiar del proveedor. Aquí sí que no tenemos mucha forma de medir. Hay algunos proxies que se utilizan en base a peso, materiales y tal, pero muy complejos y poco certeros. ¿Vale? Entonces, nuestro objetivo al final es tener todo ese ciclo de vida del activo a nivel de huella de carbono, y luego empezamos a sacar métricas más allá de lo que sería la intensidad de carbono o el consumo energético. ¿Para qué? Para poder caracterizar. Por ejemplo, a nivel de activos, pues sacamos, oye, no, ¿cuál es la energía o el CO2 equivalente por unidad de RAM o por unidad de CPU o por bit transmitido? Todo esto nos va a dar información de cuál es el elemento donde mejor podemos ejecutar, depende de qué carga de trabajo. Y esto es algo que es muy relevante. Cuando habéis visto en la parte de activos de computación, nosotros atacamos tanto a la parte on-premise como a la parte de cloud, ¿vale? Esto es muy importante porque el cloud, aunque sí que tienen un sistema de reporting de huella de carbono, la granularidad es pésima. Y luego la base científica al menos no se comparte. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es intentar caracterizar. Lo que sí que tenemos acceso es a qué tipo de arquitectura tiene el EC2 sobre el que estamos corriendo una carga de trabajo. Entonces, por ese motivo, nosotros tendemos a tener este tipo de métricas, ¿no? Para poder caracterizar cuál es el performance dependiendo de cada tipo de carga de trabajo en cada tipo de arquitectura, sobre cada tipo de sistema operativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, es importante darle atributos a cada uno de los activos para poder empezar a tener esta analítica posterior. Ahí estamos lanzando una aplicación de benchmarking justo que va orientada a esto. Es decir, quiero ejecutar este tipo de carga, compárame entre diferentes tipos de dispositivos para un mismo chipset, compárame entre diferentes versiones de este mismo chipset, etcétera, etcétera, ¿no? Porque la eficiencia no es lo mismo una carga de trabajo que es muy intensiva en RAM y poco intensiva en CPU o viceversa, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta cuál es el origen de la energía, importante tener en cuenta el no fiarnos del todo lo que nos dicen los proveedores. Mira, aquí veis una cosa, un asterisco que es fantástico, 8.640 kilogramos de CO2 equivalente. Si nos vamos al asterisco, te dice que la desviación estándar es de 8.480. Quiere decir, 100%. ¿Esto a qué se debe? A este 84%. Aquí es donde nos queremos entrar. Porque este 84% depende mucho del uso que hagamos de los activos. Y antes hablábamos de otro tema, y es, oye, ¿cuál es el porcentaje de carga? Cuando nos vamos a un entorno de data center, estamos hablando de 20%. El power idle de un servidor es altísimo. Ahora lo veremos en la parte de certificación. Tenemos que trabajar eso. Entonces, las agrupaciones también nos sirven para ver cómo estamos cargando nuestras máquinas. Y algo que tenga, ser sensatos. Es decir, algo que tenga lógica. No podemos comprar un elemento que corre a 100 y llevarlo siempre a 20. No tiene sentido, ¿no? Bueno, dicho esto, hay mucha más funcionalidad a nivel de activos. Tenemos aquí también la posibilidad de hacer una proyección hacia adelante para ver cuál sería el agregado de consumo energético, etcétera, etcétera, haciendo forecasting. No nos da tiempo a entrar hoy. Sí que hacemos un análisis muy pormenorizado cuando inventariamos, cuando gestionamos un recurso, levantamos todos los procesos, estamos levantando los procesos que corren dentro de la máquina y tenemos un algoritmo de clasificación, ¿vale? Que principalmente lo que busca hacer es hacer paquetes de procesos. ¿Y qué ganamos con esto? Pues lo que ganamos con esto es ver dónde estamos consumiendo la energía, más allá de los aplicativos. Es decir, no, es que se me está yendo en base de datos el 70%. Oye, quizá merecería la pena hacer un enfoque de revisión de queries, de todo lo que tenemos, ¿no? Entonces, nosotros conforme cogemos el control, por así decirlo, de monitorización del activo, tenemos esa capacidad, ¿no? de segmentar el dónde se nos está yendo la energía. Como os decía, a nivel de servicios, es un poco ese mismo enfoque. Nosotros, al final, esto son aplicaciones, esta está tirada en Docker, me parece, sobre un Docker, ¿vale? Y volvemos a lo mismo. Aquí tenemos otra vez ciclo de vida.
¿Por qué? Porque en el software sí que parece que solo nos fijamos en la parte de run, ¿no? La parte operativa, cuando está corriendo el software. Pero es que el software se diseña y el software se desarrolla. Y esto genera huella de carbono. Entonces, ahí estamos trabajando. De hecho, estamos haciendo una integración ahora, una prueba con GitLab, para, dependiendo del número de merge, el número de... Estamos intentando caracterizar, ¿vale? Toda esta parte más orientada a la fase de diseño y de desarrollo. Pero el objetivo al final vuelve a ser el mismo, ¿no? El de tener la capacidad de monitorizar cómo una instancia concreta de un software concreto está consumiendo energía y está liberando huella de carbono. Este es el enfoque. ¿Con qué objetivo? De tomar medidas, ¿no? Y tomar medidas como, nosotros adicionalmente, aquí tenemos metida una capa de gestión de SLAs, es decir, cuando hacemos el despliegue de un activo o hacemos el despliegue de un servicio, identificamos cuáles son los SLAs desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de red, desde el punto de vista de capacidad de cómputo, lo que hablábamos antes, ¿no? Si estás consumiendo el recurso menor del 30% del procesador, mándame una alarma para que empiece a balancear carga, ¿no? Este tipo de cosas. Cada vez que se hace el despliegue de un activo de un servicio, establecemos un SLA que es gestionado por nuestro SLA Manager y va generando una serie de alertas. Aquí ahora mismo lo tenemos todo fantástico porque es el entorno de desarrollo en verde, ¿no? Pero si no, nos iría indicando las alertas en qué elemento se están dando, etcétera, etcétera. Como me quedan 2-3 minutos, tenemos una componente de observabilidad. Todo esto se fundamenta en traernos métricas. Tenemos generado un Metric Manager que básicamente nos permite el generar diferentes métricas de diferentes fuentes, etcétera, etcétera. Ahora mismo estamos evolucionándolo porque ahora únicamente se fundamenta en las métricas que nosotros como compañía ponemos en el catálogo de métricas, que son las que se pueden monitorizar, porque son las que tenemos certificadas y tenemos garantía de que son realistas. Ahora estamos generando un módulo para hacer custom metrics por parte del usuario, que vamos a orientar más que a la métrica pura, a los KPIs, ¿no? Más con un objetivo de dashboarding y demás. Y todo esto, y toco este topic antes de que nos vayamos de tiempo, tiene como un objetivo la certificación, pero la certificación bien entendida. Es decir, nosotros al final buscamos tener una componente de certificación tanto de activo, es decir, lo que sería un servidor, como del servicio, lo que sería un aplicativo, ¿no? ¿Por qué lo que sería un servidor hacerle ese enfoque hacia la certificación? Porque ya hemos visto, el Product Carbon Footprint nos están dando una desviación estándar de un 100%. Queremos tener algo más tangible. ¿Por qué hemos adoptado nosotros esta solución? Porque hay departamentos de compras que nos lo han pedido. Es decir, quiero comparar elementos en tiempo real. No me vale lo que me acabe diciendo Energy Star en Estados Unidos. No. Quiero ver realmente cómo es el rendimiento. ¿Qué es lo que hacemos? Pues principalmente hacemos el onboarding del nodo, del servidor. Mismamente. Sea de cloud, seleccionamos las métricas que queremos certificar, ¿vale? Y hacemos un scheduling de trabajo de certificación y quiero estar cebando el servidor durante 2 horas, ¿vale? Y con esas 2 horas, pues lo que voy a hacer es ejecutar aplicaciones que de manera recurrente van a ir creciendo para ver cómo va creciendo la carga del servidor versus el consumo energético y la carbonización. Y en la parte de servicios sí que nos ajustamos mucho más al concepto de boundaries, etcétera, etcétera, del software Carbon Intensity. Ahora estamos generando el reporte, nos lo están validando una certificadora, porque al final, como a día de hoy ya es estándar ISO, necesitamos tener el sellito de una certificadora que valide que el método de cálculo utilizado es compliant con el establecido en la ISO 21031 en este caso, y lo tenemos tanto para aplicaciones nativas, por así decirlo, en el que tienes diferentes functional unit que testear, como en aplicaciones de Machine Learning y IA, que principalmente nos estamos basando en la fase de inferencia y en la fase de training, ¿vale? Como functional unit, ¿no? Es decir, oye, ¿cuánto nos cuesta un training desde el punto de vista energético? Etcétera, etcétera.
Y Ruth, yo creo que vamos ahí on time. Disculpad porque he ido muy deprisa y me he dejado de contar muchas cosas de la plataforma, pero tenemos el tiempo que tenemos hoy. Probablemente si es de interés tengamos otro espacio. Pero sí que queríamos dejar unos mínimo 8 o 10 minutos para posibles dudas, preguntas, etcétera. Pues sí, vamos, muchas gracias a los dos. La verdad es que ha sido muy interesante. A lo mejor como introducción ha sido, no sé si excesivo. Hemos querido contar muchas cosas porque es verdad que es un tema extenso. Entonces ahora mismo tenéis eso, abrid micros y hacer preguntas, comentarios. Deciros, bueno, únicamente que la comunidad está abierta a la participación de todos, ¿vale? O sea, de momento estamos 3 personas proponiendo ideas de sesiones que impartir, etcétera, etcétera. Pero bueno, que la verdad es que estamos abiertos a que propongáis eventos, que podáis vosotros también presentar utilidades que ya conozcáis, etcétera, etcétera. Incluso al contrario, decir, pues quisiéramos este tema, que se profundizara en él. Entonces, bueno, creo que todos habréis llegado a través o bien a través de LinkedIn o bien a través de la Meetup. Digamos que nuestra base de juntarnos como comunidad es la Meetup, porque es la que proporciona la Green Software Foundation, ¿vale? Entonces ahí pues entrad en los foros, comentad en los distintos grupos que tenemos y bueno, pues que os invito a que siga la participación. Y nada, os dejo hablar. Preguntar, comentar. Ha sido muy rápido, a lo mejor ha habido cosas que no han quedado claras. No sé, nos interesa saber cuál era vuestra motivación a la hora de conectaros y si más o menos hemos cumplido con la información que hemos transmitido con vuestros objetivos. También podéis escribir en el chat, si no queréis hablar. José Alejandro nos ha compartido el código de las demos que ha presentado, los notebooks, en el chat, si los queréis recoger. Sí, Eduardo Hernández, puedes abrir el micro y comentarnos lo que quieras, por favor. Gracias, Ruth, gracias, José, gracias, Juan Luis. Es la primera vez que estoy aquí en un evento. Hace algún tiempo que había visto un grupo que se había iniciado en estos temas. Intenté participar, pero por temas de tiempo finalmente no pude. Me parece bastante bueno el trabajo que ustedes están realizando, lo que han expuesto, y veo que ya tienen un nivel de profundidad bastante importante, inclusive no solo teórico, sino ya muy, muy práctico, ¿no? Que es todavía lo más importante. Sí, me parece, por lo menos para los que hemos estado un poco lejos del tema, que hemos estado ahí más pendientes de los temas por lo menos como en mi caso, de los temas de todo lo que tiene que ver con datos, generación de datos, procesamiento de datos. Sí me parece bastante importante porque así como hay otros elementos importantes en el desarrollo que se tienen en cuenta, pues empezar a tener en cuenta estos elementos, pues es mucho más valioso, ¿no? Porque a veces en el mundo del desarrollo se ha visto solamente el tema productivo de poner a funcionar un software y no más, ¿no? A veces inclusive otros elementos importantes no se miden, como los temas de desempeño mismo, los temas de calidad que a veces generan tanto reprocesamiento, los temas de bots, los bots que generan a veces también
tanto trabajo y retrabajo, ¿no? Para poner nuevamente operativo un software, ¿no? Por diferentes tipos de errores, no solamente de código, sino a veces de falla de los mismos dispositivos hardware o de los servicios o de los componentes. Entonces, me parece bastante bueno. Eh, no conocía tampoco lo de la norma ISO, voy a darle una chequeada ahora con base en la información que ustedes nos han suministrado. Y bueno, ojalá que en estos espacios pues se siga mostrando este tipo de trabajo y avance tan importante como el que ustedes tienen, y también de pronto se complemente tal vez para los que recién entramos, con un poco más de lo que son los fundamentos, ¿no? Tal vez en ese aspecto me parecería bastante importante, y bueno, aquí dispuesto a apoyar y aportar también lo que sea necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La verdad es que lo que has comentado, o sea, el hecho de que el medir la sostenibilidad, pensar la energía, no solamente tiene un efecto sobre la huella de carbono, sino que tiene un efecto en la eficiencia, en el uso de menos recursos, en un ahorro en coste, etcétera, pues vamos, al final es un poco la manera de verlo, ¿no? Estamos haciendo las cosas, pues a lo mejor un poco rápido y a lo bruto, y el pensar en la sostenibilidad nos obliga a mejorar las prácticas en general y a, bueno, al final tener un sistema más, más económico y más sostenible y más fácil de gestionar. Y respecto de ir a un contenido más básico, bueno, la primera sesión, tanto en la Comunidad de España como en la de Colombia, cubrimos esos temas. Y seguramente que, bueno, tenemos publicadas los vídeos de aquellas conferencias para verlo. Además, bueno, yo por mi parte tengo publicado un curso de Green Software y José Alejandro también ha colaborado en la traducción de un libro, o sea, es decir, hay materiales. También hay un curso de la Green Software Foundation, que creo que también lo hay en español, que serían los bases de, pues sí, bueno, que si estáis interesados en profundizar más en estos debates. Pero bueno, es cierto que tal vez podamos repetir una sesión porque no fue, es verdad que no asistió mucha gente a ser la primera, una sesión más básica en el futuro, ¿verdad? Juan Luis. No, disculpa, que se me ha ido la mano, nunca mejor dicho. Sí, gracias. Bueno, ahí, como decía Ruth, ahí acabo de compartir el link del evento que hicimos en Colombia, que este fue también con la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, que es miembro activo y actual de Green Software Foundation. También el libro en este momento se encuentra en la Feria del Libro en Colombia a través de Alfa Editorial. En España está a través de Marcombo. Este es el libro, está tanto en inglés como en español, y allí pues van a ver muchos de los conceptos que mencionamos hoy. También compartir lo de la ISO y pues como decía Ruth, muy importante que se generen esos espacios también de contribuir y de empezar a usar esto. Un aspecto súper relevante acá es que la sostenibilidad del software, como bien lo decía Juan, no es solamente a nivel del código, sino también de su calidad. Es decir, que no solamente lo hago eficiente, sino que también lo hago mantenible. Y esto corre sobre una infraestructura en la nube y allí se puede medir. Por ejemplo, victorias tempranas que yo he tenido con mis clientes es la parte de optimizar los costos en la nube. Entonces, en un caso particular, reducimos el 90% de los costos. Bajamos una factura de $5,000 a $500 porque el tema que había era mucha infraestructura ociosa, zombie, que no funcionaba. Entonces, esto ahí también se ve un beneficio para los costos. No sé si hayan más preguntas. Andrés. Hola, buenas a todos. De verdad, me uno a las felicitaciones de Eduardo. Yo la primera vez también que participo en esta charla. Me ha encantado, la verdad, ver un poquito el tema práctico de cómo se hace la medición de la huella de carbono. Entonces, la verdad, me ha gustado mucho y de verdad, gracias por compartir este conocimiento. En cuanto a las dudas, yo estoy un poco orientado a la gestión de proyectos
y digamos, no estoy muy metido con los equipos de desarrollo, salvo que cuando definimos, digamos, las funcionalidades y se presentan las demos, pues básicamente validamos pues que los sistemas cumplan con las necesidades que hemos levantado con las áreas de negocio, ¿de acuerdo? Entonces me surge la duda es cómo uno puede, de acuerdo a su conocimiento y experiencia, cómo uno puede como ir metiendo indicadores desde el lado pues como project leader a los equipos o a las fábricas de desarrollo con las que solemos trabajar, cómo uno podría como comenzar poco a poco a hacer esas mediciones. No sé si queréis le contesto a Andrés, porque tengo un caso muy reciente que Claro. bueno, que parte de esa pregunta, lo que pasa es que viene condicionada. Aquí sí que las grandes empresas y el sector público en algunos casos, en las licitaciones, está incluyendo requerimientos de sostenibilidad para soluciones digitales, para soluciones software. Y esta pregunta que tú haces ahora, Andrés, pues bueno, pues nos llegó por parte de una empresa de cómo podrían hacer esto. Y básicamente a lo que llegamos es a diseñar una especie de proyecto. Ellos desarrollan con metodología Scrum y básicamente lo que quedó es que al igual que cada historia tiene unos requerimientos estimados de tiempo de diseño, tiempo de desarrollo, etcétera, etcétera, pues tenía que tener unos requerimientos de sostenibilidad. ¿Vale? Entonces, de hecho, estamos implementando ahora un proyecto con ellos para un pequeño proyecto de desarrollo de un aplicativo software en este sentido. Cada tarjeta de nuestro Kanban, que básicamente es una sección de código, tiene unos objetivos de CO2 equivalente y conforme se acaba cada tarjeta, para nosotros es una certificación. Se certifica cuál es el CO2 equivalente de esa tarjeta y se va haciendo el sumatorio de todas esas tarjetas. Entonces, al final es una cuestión, yo siempre lo digo, y con Ruth lo hemos hablado alguna vez, es decir, aquí hay una componente cultural importante, tanto a nivel de compañía como a nivel de individuo, y para mí lo que sería importante es que cada uno cuando cierre el laptop por la tarde, que lleva desarrollando 8 horas, haga una reflexión y mejor que una reflexión, una medida de cuán eficiente ha sido su código desde el punto de vista de consumo. Porque eso se va a traducir en euros a futuro y se va a traducir en ventaja competitiva. Entonces, hay que empezar por ahí. Si no empiezas por ahí, y ya te digo, tenemos el caso, tenemos el caso y estamos implementando, estamos cambiando un poquito el Dapper para que lo podamos integrar, que ellos trabajan con GitLab en lo que es todo lo que es el proceso de Scrum. Y es como se está haciendo. Al final, yendo al grano pequeño que se empieza a medir para ver cómo suma. Y yo añadiría también que es importante capacitar al equipo, o sea, la sensibilización, es decir, no se desconoce o sea, el impacto que tiene, o sea, es un poco lo que estaba diciendo Juan Luis, al final que uno cierre la tapa del portátil y que diga, hoy lo que he hecho ha sido de la calidad y de la seguridad que es pertinente, pero también he tenido en cuenta la sostenibilidad y para eso, o sea, seguramente que tus desarrolladores conocen cómo han de hacer el código seguro, conocen cómo han de hacer el código de calidad, pero a lo mejor desconocen cómo han de hacerlo sostenible. Entonces, bueno, a lo mejor eso también es un punto de partida. Y hay un aspecto importante, por ejemplo, acá en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos se tiene el tema de que si nos venimos acá, estamos hablando de costos y la idea es reducir costos. O sea, interesante todo el tema sostenible y medioambiental, pero la cuestión fundamental, reducir costos. Si nos vamos a Latinoamérica, nos damos cuenta que el tema de biodiversidad, de cuidado del agua, por ejemplo, en Colombia también es muy relevante. Si nos vamos a Europa, el tema de la transición energética y todo el cambio climático, que es donde más creo, siento que está afectando, nos vamos a dar cuenta que ahí también hay una prioridad. Hace un tiempo también trabajamos con un cliente y este cliente se enfocó mucho en reducir costos en la nube y en un siguiente paso en el código. Y en este código, como decía Ruth,
una capacitación fue fundamental porque allí no habían toda esa concientización, que es lo que siento que Green Software Foundation promueve. Y ahí también les compartimos el enlace del curso que es gratuito, la certificación gratuita, que es no más de 4 horas, y allí se van a ver todos los conceptos y esto va a ayudar también como una línea de partida a ser un profesional en software. Y da muchas ideas de los indicadores también que te podrían servir, Andrés. Perfecto, muchísimas gracias. Eh, una pregunta adicional, mira que ahora con base en esto que se ha estado charlando a través de las preguntas, también es importante ahora, eh, a la luz de la importancia que tiene el tema, que ojalá el tema de la sostenibilidad entre dentro de esas áreas que son importantes dentro del gobierno del dato, ¿no? Porque dentro del gobierno del dato se habla de calidad y bueno, se habla de la gestión de metadatos y se habla, bueno, de todo lo que es el ciclo de vida del dato. Pero sin embargo, en los marcos existentes se toca, apenas medio se toca y a muy alto nivel el tema de la sostenibilidad, ¿no? Es importante seguir haciendo fuerza, ojalá para que en esos marcos de trabajo que se han venido creando esté incluido, ¿no? El tema de la sostenibilidad. Sí, vamos como sector vamos un poco a la zaga, ¿no? Es decir, en otras ingenierías o en otras ciencias, esto de la sostenibilidad ya es, o sea, es imprescindible y sin embargo, pues en el software no. Es una cuestión que sí que se debe de tratar desde las agrupaciones profesionales, o sea, como a título personal y bueno, por eso ese es un poco la razón de la comunidad, ¿no? De la comunidad Meetup y del trabajo que hacemos, que al final es trabajo voluntario, el que hacemos un poco, el proporcionar esta información a Luis, a José Alejandro o yo misma, ¿no? Pero bueno, nos interesa bueno, transmitir el mensaje un poco para que vaya evolucionando. No sé si hay alguna última pregunta. Voy a parar ya la grabación.